¿Cómo está, doctor Vázquez? Buenos días. Muy buenos días, señor Lara. En realidad es una condición sui generis, ¿no? Soy miembro de la Junta Nacional de Justicia en condición de suspenso, porque eso es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional, es decir, el suspenso respecto de una medida cautelar que nos favorecía y respecto de la cual ahora tiene que resolver la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, en un momento además histórico para el Perú, porque el hecho de que se haya quebrado el quórum de la Junta Nacional de Justicia por acciones sucesivas, primero del Congreso de la República y luego del Tribunal Constitucional, pues viene afectando, como es público y notorio. Yo creo que la noticia, la verdadera noticia del día es la decisión de la Junta Nacional de Justicia ayer respecto del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque ese es evidentemente un tema permanente y un tema que puede tener consecuencias dramáticas para la institucionalidad democrática del país. Me refiero al quebrantamiento del quórum de la Junta Nacional de Justicia, que le impide tomar decisiones con su quórum natural, que son 7 miembros. Y no 5, como ha ocurrido ayer. De 5 votos ayer requerían 5. Claro, requería unanimidad, que no es además el sentido de lo que establece la Constitución, ¿no? La Constitución y la ley aluden a 2 tercios, ¿no? Y en este caso, evidentemente, con un quórum arbitrariamente cercenado... Si son 2 tercios, entonces no se requerían los 5. Bueno, ahí pueden haber interpretaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que por una intromisión del Congreso de la República, que pues arbitrariamente inhabilitó sin los votos necesarios. Y creo que es muy importante remarcarlo siempre, porque la opinión pública a veces pues tiende a dudar si es que el Congreso tenía facultad o no para operar como lo hizo, ¿no? Está claro que no tenía marco legal ni constitucional para atacar a la Junta Nacional de Justicia y procurar la inhabilitación de sus miembros, pero además ni siquiera logró los votos, porque como todos recordamos, el artículo 100 de la Constitución señala que no pueden votar en el Pleno, en casos de acusaciones constitucionales, los miembros de la Comisión Permanente. Y sin embargo votaron 2. Votó el doctor Luna, el señor Luna, y votó el señor Gerí. Porque necesitaban los votos. Porque necesitaban los votos, porque sin esos 2 votos solo tenían 65 y necesitaban 67 de 100. Pero además de eso, peor aún, en la interpretación banal del Congreso de la República, sí podían votar, porque ellos sostienen que pueden votar en el Pleno todos los miembros de la Comisión Permanente que no votaron en la permanente. Pero si fuese así, peor para ellos, porque entonces el universo de los congresistas habilitados crece, ya no son 100, como establece el artículo 100 de la Constitución, que dice todos menos los 30 de la Comisión Permanente, o sea 100, pero si el universo crece porque pueden votar los que no votaron en la permanente, entonces en el caso de la doctora Tello eran 105 y en mi caso eran 104. Peor. Y 2 tercios de 105 o 2 tercios de 104, 2 tercios de 105 son 70 y 2 tercios de 104 son 69.33. Es decir, en ambos casos, con 67 votos no alcanzaban los 2 tercios que establece la ley. Esas consideraciones las tuvo presente la primera Sala Constitucional y Social cuando evaluó, sin entrar en el fondo del asunto de nuestra demanda de amparo, evaluó y dijo, bueno, aquí esto tiene verosimilitud, ¿no? Porque hay temas de debido proceso, porque el tema de la votación, porque se ha afectado el criterio de los miembros de la Junta, etcétera. Entonces dijo, hay verosimilitud. Mientras reflexiono sobre el tema de fondo, veo que hay verosimilitud. ¿Hay peligro en la demora? Sí hay peligro en la demora, porque el órgano constitucional autónomo no puede funcionar debidamente, en plenitud, sin su quórum. Y hay peligro en la demora porque esto puede ser irreversible, porque si espero a resolver, ya de repente terminó el mandato constitucional de estos doctores Tello y Vázquez. Y entonces ordena nuestra inmediata reposición. Y frente a eso, el Tribunal Constitucional, vulnerando el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, es decir, entrometiéndose en un tema que estaba bajo el órgano
jurisdiccional competente, bajo el Poder Judicial, dice, miren, esta medida cautelar que ha dictado la Sala no me gusta, mejor que resuelva la Suprema. Eso es inédito, eso no se ha visto nunca en la historia del Perú y por supuesto no tiene fundamento alguno. La consecuencia fue advertida desde un primer momento. Dijimos, aquí hay una amenaza de resquebrajamiento del orden constitucional. Esto va a afectar las competencias constitucionales de la Junta, los procedimientos disciplinarios, muchos de ellos emblemáticos, a cargo de la Junta Nacional de Justicia, quedan paralizados. Está ocurriendo. La elección y nombramiento y la eventual ratificación de los jefes de OMPE y RANIEC se va a ver distorsionada, ¿no? Es decir, por una voluntad política persecutoria, ¿no? Se ven ahora pues resquebrajadas las instituciones y en gran medida pues se produce un quiebre del ordenamiento constitucional en el Perú. Antes de ir a la pausa, pero digamos ese asunto de fondo lo debe ver la Sala Constitucional y Social el 4 de junio, me parece. No, en verdad, el 4 de junio debe verse el tema en otro escenario. Le comento inmediatamente, pero primero la Sala Constitucional y Social. El Congreso de la República, cuando fuimos favorecidos por la medida cautelar, el Congreso de la República apela. Y entonces, efectivamente, la Sala Constitucional y Social tiene hoy día pues una responsabilidad histórica, ¿no? Que es devolver el quórum a la Junta Nacional de Justicia. Y esa responsabilidad histórica pues supone que la Sala Constitucional y Social deba pronunciarse por la confirmación de la medida cautelar que se nos otorgó, de tal manera que podamos, bajo el mismo manto de protección, cumplir nuestras funciones constitucionales. Ahora, el 4 de junio es otro escenario y yo confío en que nadie esté esperando hasta el 4 de junio, porque ya puede ser tarde. Y una medida cautelar, además, por su propia naturaleza, es una medida de urgencia. Así es. Para eso existen las medidas cautelares. Si no, se esperaría a que se resuelva el fondo del asunto. Pero en relación con la apelación, ¿por qué demora tanto el Poder Judicial para responder? Bueno, yo comprendo que hay una carga procesal significativa en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Me acuerdo que también criticaban a la Junta Nacional de Justicia porque la gente decía, ¿por qué se demoran tanto en la investigación y en la destitución de Patricia Benavides? Pero es diferente. Todo es un proceso. Pero es diferente. En el caso de la Sala Constitucional y Social no hay que actuar ninguna prueba. Lo único que hay que hacer es tomar una decisión respecto de la apelación formulada. No hay nada más. En el caso de los procesos a cargo de la Junta Nacional de Justicia, nosotros tenemos el deber de observar lo que se conoce como el debido proceso, porque de lo contrario, cualquier decisión que adopta la Junta Nacional de Justicia luego es cuestionada judicialmente. Entonces, en la Junta Nacional de Justicia se deben cumplir unos plazos, hay además investigaciones que realizar, hay una instrucción que completar, porque si no se acumulan las pruebas suficientes, evidentemente no es posible tomar ninguna decisión. Que no es el caso. Que no es el caso para la medida cautelar. Para la medida cautelar no es el caso. Para el amparo, que ese sigue su curso, por supuesto, ahí sí es razonable que el plazo sea mayor. Hasta el 4 de junio. El 4 de junio es la vista de la causa en primera instancia y donde confiamos también, por supuesto, que inmediatamente después de la vista de la causa se tome una decisión y que se nos dé ya por sentencia, ¿no?, el amparo, con lo cual, bueno, ya la medida cautelar caerá y simplemente estaremos protegidos por una sentencia de primera instancia. Bueno, entonces su crítica o su llamado es al Poder Judicial que por favor no demoren tanto con el tema de la apelación. Así es. Mi crítica es con respeto, por supuesto, porque en una sociedad democrática todos nos debemos respeto unos a otros. Mi crítica es al Congreso de la República por la decisión arbitraria que adoptó en nuestra contra y al Tribunal Constitucional por su decisión reñida con la Constitución, con el artículo 139.2. En el caso del Poder Judicial no es una crítica, sino es una invocación en el sentido de que tenemos todos que estar a la altura de la historia. No nos lamentemos en el futuro si es que hoy no supimos defender la institucionalidad democrática, porque cuando ésta se pierde, desgraciadamente, el retomar la senda democrática puede tomar a veces hasta décadas, como está ocurriendo en el caso de Venezuela, de Nicaragua, o desgraciadamente se insinúa también en los casos de El Salvador y de Guatemala, donde pese a que hoy día hay un presidente democráticamente electo, sin embargo, no le es posible aún desarmar todo ese aparato de cooptación que se acordó en Guatemala por lo que el pueblo guatemalteco llama el pacto de corruptos.
Vamos a ir un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos, amables televidentes, para continuar el diálogo con el doctor Aldo Vázquez. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Aldo Vázquez, magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Junta Nacional de Justicia, pero en situación de suspendido. Sí, como comentábamos al inicio, en una situación de suspenso por la decisión del Tribunal Constitucional que ha dejado en suspenso también o ha suspendido la medida cautelar que nos favorecía a la expectativa de lo que pueda resolver la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Usted ha dicho que, y ha sostenido las críticas al Tribunal Constitucional y al Congreso, y más bien respecto del Poder Judicial, lo que ha hecho es una invocación. También ha declarado hace algunos días, usted me parece que en El Foco, que hay una persecución sistemática del Congreso contra la Junta y contra sus miembros. ¿Puede sostener eso, por favor? Sí, claro que sí. En verdad, todos sabemos, no desde ahora, sino desde hace más de un año, yo diría desde inicios de 2023, en que se inició una persecución sistemática. Hubo desde antes hostilidad contra la Junta Nacional de Justicia, manifestada en declaraciones de los señores congresistas, en materia presupuestal, etcétera. Pero ya desde enero de 2023 se inició una persecución sistemática contra la Junta Nacional de Justicia, que comenzó con un primer proyecto de reforma constitucional que lo que buscaba era reducir el número de votos para poder inhabilitar o destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha dicho continuó luego 5 denuncias constitucionales y 3 pedidos de remoción inmediata de sus miembros. Así es. Y continuó luego, pues, efectivamente, con 5 denuncias constitucionales y 3 mociones de remoción inmediata, sin proceso, sin señalamiento de cuál era la causa grave, ¿no? Asumiendo y argumentando el Congreso que tenían derecho a un control político sobre un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia, lo cual es absolutamente inaceptable. Esa postura sistemática de persecución a la Junta Nacional de Justicia, inédita también en nuestra historia, eso no se ha visto nunca. Es decir, que el Congreso de la República persiga de esa forma, con 5 denuncias constitucionales y con 3 mociones que buscan la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, eso es completamente inédito y tiene una explicación. Y la única explicación es la independencia con la que siempre ha actuado la Junta Nacional de Justicia, que no ha abierto sus puertas al poder político y que no ha cedido jamás ante ninguna presión del poder político. Bueno, las presiones más evidentes son precisamente esas denuncias constitucionales que han buscado pues torcer la voluntad de un órgano constitucional autónomo, debilitarlo o eventualmente la obsecuencia de ese órgano constitucional autónomo. Y como eso no ha ocurrido... ¿Qué ha pretendido el Congreso desde la trastienda para que lo explique de una manera más fácil? Bueno, uno puede, por supuesto, plantear hipótesis al respecto. Y una hipótesis seguramente la más plausible es pues el ánimo de un sector
significativo del Congreso de la República de poder tener incidencia en determinados procesos judiciales que los involucran. Sabemos bien que hace algunos meses una radio local señaló pues que habían 82 congresistas investigados o procesados penalmente. Ahora calculo que deben ser más porque el fiscal de la Nación ha dispuesto la apertura de investigaciones respecto de otros tantos congresistas. También sabemos que varios de los líderes políticos que tienen representación parlamentaria están procesados o próximos a que se inicien sus procesos penales por delitos gravísimos. En consecuencia, pues una hipótesis, reitero, plausible, es el que pues, se quiera tener algún grado de injerencia en el sistema de justicia, de tal manera de poder instrumentalizar la Junta Nacional de Justicia para afectar determinados procesos o para pues coaccionar eventualmente a magistrados que puedan tener intervención en esos mismos procesos. Y por otro lado, es evidente, porque muchos voceros del Congreso lo han manifestado del modo más explícito, su animadversión hacia la autonomía del sistema electoral, ¿no? Y de modo más que explícito, incluso ahora se busca una reforma constitucional para que sea el propio Congreso de la República el que elija las autoridades electorales. Es decir, ya no hay límites, el desborde es total, ¿no? Y por supuesto... ¿Eso explicaría el voto de Falconi? Bueno, yo no estoy en condiciones de juzgar el voto de alguien en particular. Lo que sí está claro es que el señor Falconi, que merece mi consideración y mi respeto como persona y como profesional, pero él está allí en virtud también de una decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional, simplemente señalo el dato objetivo, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión de incorporar a un miembro a la Junta Nacional de Justicia, que no era tal, y ha tomado por otra parte la decisión de apartar a otros 2 miembros. Es decir, el Tribunal Constitucional, a partir de sus decisiones, ha modificado totalmente la composición de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces estamos ciertamente ante una intervención de otros estamentos del Estado sobre un órgano constitucional autónomo que tenía una composición natural. Bueno, todo esto que usted dice, digamos, también concuerda con este trámite, esta pretensión o este trámite que hace el Congreso para desaparecer al Consejo, a la Junta Nacional de Justicia, perdón, y más bien crear una suerte de Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Qué le parece? Me parece que se trata de un artificio, ¿no? Con el cual se pretende sorprender a la opinión pública. Porque, en primer lugar, esa escuela ya existe y es la Academia de la Magistratura. Tiene rango constitucional. La Constitución de 1993 explicita cuáles son sus funciones. Ya existe, de modo que no es ninguna novedad el pretender crear una Escuela Nacional de Justicia. Lo que la Academia de la Magistratura necesita es presupuesto, recursos para poder cumplir esa función de formación de los futuros jueces y fiscales. Pero cosa distinta es aquello que de contrabando se quiere introducir o se ha introducido en ese proyecto de reforma constitucional, como un caballo de Troya, ¿no? Es decir, nos dicen, vamos a crear una Escuela Nacional de Justicia. Y hay algunos adláteres que van y aplauden, ¿no? Y dicen, qué buena idea, como si se tratara de algo original. Cuando en verdad todos sabemos que el propósito es explícito, es decir, disolver la Junta Nacional de Justicia, que no exista más, y descuartizar sus funciones constitucionales. Y fíjese, esto es sumamente importante, señor Lara. Desaparece en ese proyecto el control disciplinario de los magistrados supremos, porque ya no habrá un control a cargo de un órgano autónomo como la Junta Nacional de Justicia, sino que se le entrega a la propia Corte Suprema, es decir, los magistrados supremos ellos mismos ejercen su propio autocontrol. Imagínese usted si en 2018 los magistrados supremos de entonces hubiesen ejercido su propio autocontrol respecto de las conductas, por ejemplo, del señor Inostroza, ¿no? ¿Cree usted que habrían prosperado los procedimientos disciplinarios? Desaparece la ratificación. Mi amigo y compañero de universidad hace muchos años, el doctor Carlos Mesía, decía hace un rato en la entrevista anterior
que se trataba pues, prácticamente de una gran conquista, la desaparición de la ratificación. Yo no sé para quién puede ser una gran conquista, porque en realidad la institución constitucional de la ratificación ha sido, como no, cuestionada ante el Tribunal Constitucional hace muy poco tiempo. Se planteó una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Que era perfectamente constitucional y que era un mecanismo válido, legítimo de rendición de cuentas. Y eso es lo que deseamos, rendición de cuentas de todos los funcionarios. La ratificación cumple ese propósito. Y lo último que me permito decirle, el caso de OMPE y RENIEC, la Junta Nacional de Justicia tiene la función de seleccionar, nombrar, eventualmente ratificar a los jefes de OMPE y RENIEC. Desaparece también esa competencia y se le entrega al poder político para que sea el Congreso. Así es. Si desaparecen a la Junta Nacional de Justicia, no tenga usted duda que volverá en el futuro con esa denominación o con otra, porque es una tendencia universal la creación de los consejos de judicatura en el mundo entero. Desaparecer un consejo de judicatura en el Perú es retrotraernos al siglo XIX y buscar el control político de la justicia. Listo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muy gentil, señor Lara. Y a ustedes, amables televidentes. Permiso.